porque siempre se me olvida. Ahí está. Sí, sabiendo en todo caso que tenía poco tiempo para la clase de hoy, no la hice tan larga, así que espero poder pasar el contenido de la manera más completa posible. Em, el profesor sigue mal de salud, entonces no sé cuándo podrá retomar las clases. Espero que el próximo lunes, porque hoy día tenía ahora al doctor, lo llamé en la mañana, así que esperemos que pueda estar mejor para la próxima semana, ¿ya? Al parecer no es coronavirus por los exámenes que le han hecho, así que ojalá que se mejore pronto. Mm, ¿No está grave ni tan delicado de salud? No, no, lo que hablé en la mañana es que hoy día estaba en el doctor de nuevo en la mañana porque se ha hecho varios exámenes, pero al parecer es como un decaimiento general de cuerpo, pero sin fiebre, entonces ojalá que no sea nada, al parecer nada serio, ¿no? Así que ojalá que no sea nada. Pero ahí ustedes le pueden mandar un correíto ahí preocupados por él, si así quieren, ¿ya? Ya, ¿se ve la pantalla? Espero que sí. Ya. La clase pasada entonces hicimos esta distinción que, aunque ustedes no me crean, es sumamente importante entre actos de investigación y actos de prueba. Porque les digo que es importante, por ejemplo, esta semana, me acuerdo, creo que fue ayer jueves o el miércoles, tuve una reunión acá en el Ministerio Público y una de las discusiones que se estaba dando a propósito de la implementación de esta cosa que se llama entrevista investigativa y video grabada, es que si esta entrevista en video era una diligencia de investigación o era más bien un medio de prueba. Y ahí, obviamente, ¿cierto? La verdad que la entrevista investigativa de video grabada es simplemente un reemplazo de la declaración que presta el niño ni adolescente ante el fiscal y como tal, en realidad es simplemente una diligencia de investigación y por tanto un acto de investigación y no tiene, no reemplaza por ello, ¿cierto?, el medio de prueba que es la declaración judicial del niño, niña o adolescente. O sea, son discusiones, son temas que son tratados, o por lo menos en el Ministerio Público todos los días, entonces es sumamente relevante tenerlo presente, saber bien distinguir uno de otro y cómo afecta esa distinción, ¿cierto? Para efectos de, en definitiva, controlar el valor y la admisibilidad de la prueba. Un poco para eso estamos haciendo esta distinción. Entonces, mi idea del día de hoy, antes de entrar la próxima clase a hablar en específico sobre los medios de prueba y cómo se incorpora cada uno de estos elementos en juicio, y vamos a hablar ahí obviamente de la prueba testimonial, de la declaración del imputado, de la prueba pericial en particular, que es sumamente relevante, y luego de otros medios de prueba que en realidad no están muy bien tratados en el Código Procesal Penal, pero lo que sí está muy bien tratado son la declaración de testigos y la prueba pericial, ¿ya? Y en particular ahí el ejercicio de litigación que es sumamente interesante, que se hace del interrogatorio y del contrainterrogatorio, y ahí puedes revisar en alguna medida, ¿cierto?, el tipo de preguntas que se pueden realizar y qué tipo de preguntas, por el contrario, no se pueden realizar, ¿ya? Es una materia que generalmente no se trata y me gustaría poder tratarlo en este curso, especialmente considerando que parte de la materia, ¿cierto?, también es la litigación, ¿ya? Y dentro de la litigación yo creo que un aspecto fundamental, al menos en materia penal, que como vamos a ver es la única donde existe este tipo de interrogatorio y contrainterrogatorio, es el uso de objeciones, ¿cierto? Como uno ve en las películas, ¿cierto? Objeción, su señoría, que es un ejercicio sumamente interesante, pero que es muy complejo y el que requiere estar muy atento, conocer muy bien cuáles son las causales de objeción y estar muy pendiente del tipo de preguntas que hace la contraparte en juicio, ¿ya? Pero sin adelantarnos a eso, entonces vamos a seguir viendo, antes de entrar a esos temas, algunos aspectos relevantes que dicen relación con los actos de investigación. Y en particular, eh, como les comentaba, eh, una de las grandes preocupaciones del sistema procesal penal, al menos el nuevo, dice relación con, considerando, ¿cierto?, que el sistema procesal penal tiene una fase de investigación y de acusación a cargo del Ministerio Público, pero que sigue siendo un órgano del Estado, entonces la necesidad de limitar
las facultades del Estado para investigar, de modo de respetar ciertas garantías y derechos fundamentales de los imputados o los investigados, ¿cierto? Y eso obviamente bajo la consideración necesaria de que no da lo mismo cómo nosotros como Estado obtenemos elementos de prueba que eventualmente van a servir para eh, condenar a una persona. Y condenar a una persona con lo que significa ello, ¿cierto? Que es privar la libertad eh, el tiempo que sea, ¿cierto? El tiempo que sea, privar de libertad a una persona es una consecuencia gravísima, ¿cierto? Y por tanto debemos, como Estado, garantizar que la forma en la cual nosotros llegamos a obtener ese resultado sea con estricto respeto, ¿cierto?, de los derechos y garantías de esas personas que eventualmente van a ser privadas de libertad, ¿no? Y en ese sentido, eh, ha sido fundamental el desarrollo, ¿cierto?, de las garantías individuales que tienen las personas y en particular el desarrollo que éstas han tenido en materia del derecho internacional de los derechos humanos y aquí en particular eh, en el origen de esta reforma procesal penal, ¿cierto?, importante, la Convención Americana de Derechos Humanos y eh, el Pacto de San José de Costa Rica, ¿no? Esas serían las dos grandes convenciones en materia de derechos humanos que fueron tenía a la vista en el momento original, ¿cierto?, de la creación de este código, y que como hemos señalado en reiteradas oportunidades, un poco se ha ido morigerando el tenor de algunas garantías, tanto en la investigación como en la aplicación de ciertas sanciones, a la luz de ciertas políticas criminales, ¿cierto?, que llevan un poco en contra de las garantías. No sé si se acuerdan, hace poco escucharon perdón, la senadora, a la alcaldesa Matei, ¿cierto?, hablando de que el enemigo número uno de la sociedad era la Defensoría Penal Pública, ¿cierto? Y yo creo que si algo tiene que quedar claro en este curso, por lo menos, que en nuestro sistema procesal penal, nada más alejado de ello, ¿no? Nada más alejado de ello. En realidad, la labor que cumple la Defensoría Penal Pública eh, es una función que está establecida en la Constitución, o sea, debe estar garantizada en la Constitución, ¿cierto? Y es parte del sistema acusatorio el que se estableció en nuestro país, y en realidad cumplen una función pública importantísima para asegurar, ¿cierto?, las garantías de los imputados, que está en el centro de nuestro sistema procesal penal, ¿no? Eh, y en ese sentido, eh, existen dos grandes garantías individuales de las cuales se pueden desprender una serie de consecuencias que limitan la actividad investigativa del Estado, ¿ya? ¿Y por qué es relevante esto? Porque cualquier infracción, por ejemplo, de estos principios, de estas garantías, puede eventualmente llevar a que los elementos de prueba obtenidos con infracción de estas garantías no pasen el filtro de admisibilidad en la audiencia de preparación del juicio oral, porque son declaradas ilícitas, y eventualmente si llegan a pasar y son evaluadas por el Tribunal de Juicio Oral en lo penal, también pueden sufrir algún tipo de recurso de nulidad en su contra, ¿no? Y de ahí la relevancia de que la investigación, tanto como elemento de prueba y posteriormente como medio de prueba, cumpla, ¿cierto?, con estándares mínimos que garanticen el respeto de estos principios y derechos del imputado. Yo creo que no solamente son del imputado, aquí vamos a ver que algunos igual los comparte la víctima, en el sentido de que tampoco la investigación puede pasar a llevar la voluntad de una víctima. El primer principio que ha sido profusamente discutido, no tanto en Chile, pero sí mucho, por ejemplo, en Estados Unidos, en Alemania también existe harto desarrollo, tanto dogmático como jurisprudencial, es el de no autoincriminación, ¿no?, que tiene sus orígenes históricos en realidad en el derecho romano, incluso un desarrollo bastante intenso en el desarrollo, o sea, perdón, en el derecho canónico, y posteriormente, obviamente, también a partir de la segunda mitad del siglo XX, en el reconocimiento que se ha hecho del derecho internacional de los derechos humanos, y en particular acá el artículo 14.3 del Pacto de Derechos Civiles y Políticos y el artículo 8.2, letra G, de la Convención Americana de Derechos Humanos. A nivel estatal, ¿cierto? También está reconocido en nuestra Constitución Política de la República, en particular
en el artículo 19, ¿cierto?, que establece las garantías de las personas, artículo 19, número 7, letra F, que establece, ¿cierto?, el derecho a toda persona a no declarar bajo juramento, y también a nivel legal en el Código Procesal Penal, que establece, ¿cierto?, el derecho que tiene todo imputado, y además se establecen ciertas reglas sobre los métodos prohibidos para obtener la declaración de un imputado, ¿ya? Y sobre este punto se ha dicho que existen más o menos, o sea, existen en realidad tres alcances de lo que podría significar el principio de una autoincriminación. Por un lado, y el más básico, ¿cierto?, dice relación con que un imputado no puede declarar ante el tribunal, ¿cierto?, bajo juramento de estar diciendo la verdad, ¿ya? ¿Por qué? Porque se ha entendido que como el objetivo principal del imputado es alcanzar su libertad, que está siendo sometido, ¿cierto?, a un proceso, que solamente quiere verlo culpable en definitiva, eh, no se le puede, y además está siendo perseguido para obtener una condena por ese delito, no podría ser eventualmente perseguido, ¿cierto?, por otro delito que es prestar falso juramento, solamente por intentar mantener su libertad. En definitiva, ese es el fundamento de que no se pueda hacer jurar al imputado que va a decir la verdad en juicio, ¿ya? Sin perjuicio de que, aun cuando, o sea, cuando se le pregunta al imputado si es que quiere declarar, igual se le dice que tiene que ser una declaración lo más clara posible, pero no se le hace este juramento, ¿ya?, como si se le hace a otros partícipes o otros intervinientes en el proceso penal, los cuales podrían incurrir eventualmente en el delito este de falso testimonio, ¿ya? Esa es la importancia de este alcance, pero como les digo, es el más básico. Luego, eh, el imputado también tiene derecho a permanecer callado, ¿cierto?, tanto en la etapa de investigación como en el desarrollo del juicio oral, o guardar silencio, ya sea completo o parcial, es decir, puedo negarme absolutamente a declarar si es que concurro, por ejemplo, ante el fiscal o ante la declaración del juicio oral, pero también puedo guardar silencio en específico, ¿cierto?, ante una pregunta que me resulte incómoda. Y ante esto también es relevante que em, debe ser considerado en todo momento que la declaración siempre debe ser considerada, ¿cierto?, como un medio de defensa del imputado, y como tal, el hecho de guardar silencio jamás, ¿cierto?, debe ser interpretado por el tribunal como una aceptación tácita, por ejemplo, de los hechos que se le están preguntando. Ahí esa es la importancia de considerar em, esta garantía del derecho del imputado a guardar silencio. ¿Ya? No se puede considerar, no se puede interpretar el silencio, por ejemplo, parcial o total del imputado, para efectos de verificar o no la veracidad de un determinado supuesto de hecho, en particular del supuesto de hecho que se le está preguntando, ¿ya? Y yo diría que esa es la principal importancia del reconocimiento a permanecer y guardar silencio, ¿ya? Em, y también es importante que la renuncia, y también está regulado, pero ha sido especialmente tratado, ¿cierto?, en la jurisprudencia norteamericana, se han visto las películas, ¿cierto?, las Miranda Rights, que son esta serie de información que se le tiene que dar al imputado al momento de tomarlo detenido, en virtud de la cual le informa, por ejemplo, de su derecho a guardar silencio, entre otras cosas, ¿cierto? Y que esto no va a ser, el hecho de guardar silencio no va a ser perjudicial en su contra, y al contrario, lo que informe sí va a ser efecto, ¿cierto? Va a consistir en un elemento de prueba o un antecedente que puede ser utilizado eventualmente en su contra, ¿ya? Y esa es la importancia, porque al final el principio de una autoincriminación lo que busca en definitiva es que es resguardar que el imputado pueda actuar en su contra, ¿ya? Y que si lo hace, si actúa en su contra, es decir, si asume su responsabilidad o cualquier otro tipo de cosa, eh, esté en conocimiento de que si lo hace, de que si declara, por ejemplo, puede ser utilizado ese contenido en su contra, y, y además que esa información, o sea, que esa decisión sea libre. En ese sentido, por ejemplo, también en nuestro Código Procesal Penal, en el artículo
Eh, Aquí está 195, por ejemplo. Se establecen también, como les comentaba, los métodos prohibidos que se establecen para efectos de obtener la declaración del imputado. Y así, por ejemplo, cualquier tipo de interrogación que menoscabe, coarte la libertad del imputado, y en definitiva no va a poder ser sometido a ningún tipo de coacción, amenaza o promesa, lo que además obviamente se ve complementado, por ejemplo, por lo que está establecido en el artículo 150A, que tiene el tipo penal de tortura, el cual tiene una hipótesis especial que se refiere a la obtención de una confesión, por ejemplo, de un imputado, ¿no? Entonces, no solamente el principio de la autoincriminación está consagrado a nivel procesal, sino que además existen ciertas figuras penales que buscan resguardar que este tipo de situaciones no ocurran en nuestro país. Y así además, obviamente, porque existen obligaciones internacionales a las cuales el Estado está sujeto específicamente en materia de tortura y tratos crueles e inhumanos, ¿ya? Em, Sobre este tema, si quieren entrar en desarrollo, les voy a escribir un artículo de Alemania que es bien interesante sobre el desarrollo a nivel constitucional, del Tribunal Constitucional Alemán, sobre el principio de no autoincriminación, que puede ser interesante, ¿ya? Pero a efecto de esta clase no vamos a mostrar en mayor detalle. Y un segundo gran principio o derecho en realidad es el derecho a la privacidad, ¿cierto? ¿Y por qué tenemos derecho a la privacidad? ¿Y por qué el derecho a la privacidad en realidad es un límite formal a la actividad de investigación del Estado? Es evidente, ¿no? Básicamente porque no podríamos tolerar o no debiéramos poder tolerar vivir en una sociedad en la cual no tengamos ningún espacio de privacidad para poder desarrollar nuestras vidas plenas, ¿no? Porque de lo contrario, básicamente estaríamos permanentemente siendo observados y cualquier tipo de conducta o pensamiento eventualmente podría ser constitutivo de un delito que en definitiva nos podría hacer quedar privados de libertad. Y ahí les pongo el ejemplo de este libro que me imagino todos leyeron en alguna oportunidad, ¿cierto? 1984, que un poco se imagina una sociedad en este sentido, ¿cierto? En el cual no existe directamente ningún tipo de derecho a la privacidad y todos están siendo observados, que no, en realidad no es nada muy alejado a la realidad. Eh, Menos con los desarrollos tecnológicos recientes, al menos a nivel constitucional y a nivel legal, ¿cierto? Se establecen ciertas garantías, al menos para que el ejercicio de la actividad punitiva estatal cuente con limitaciones al derecho a la privacidad que tienen todas las personas, ¿ya? Como les digo, no solamente el imputado, sino que todas las personas que vivimos en sociedad, pero en particular el imputado por su frágil situación, ¿cierto?, procesal, que eventualmente podría llevarlo a cumplir una condena privativa de libertad, ¿ya? El derecho a la privacidad, entonces, también tiene un reconocimiento internacional, como les digo, en estos dos grandes tratados internacionales en materia de derechos humanos. Asimismo, tiene un reconocimiento constitucional, en particular en dos derechos que están establecidos en la Constitución Política de la República: el derecho al respeto y protección de la vida privada y pública y la honra de la persona, ¿cierto? Y por otro lado, y este me parece que es un poco más atingente a lo que vamos a revisar a continuación, que es el derecho a la inviolabilidad del hogar y toda forma de comunicación privada. Y como vamos a ver, estos dos se relacionan con la entrada y registro, por ejemplo, a un lugar cerrado, y por otro lado, a la interceptación que se puede hacer de comunicaciones del imputado, tanto físicas como telefónicas, ¿no? Y en la misma Constitución se establece entonces que cualquier interceptación o allanamiento debe hacerse conforme a la forma establecida en la ley, ¿ya? Es decir, la misma Constitución establece que para efectos de la investigación penal, por ejemplo, podría existir algún tipo de excepción a este derecho. Y en ese sentido, el derecho a la privacidad, podemos decir que existen básicamente cuatro ámbitos de protección reconocidos en nuestro Código Procesal Penal. Por una parte, el cuerpo, lo que comprende tanto exámenes corporales o huellas que se pueden obtener, y en particular también ha sido especialmente regulado el tema del ADN. Ahí puse mal AND, pero es el ADN. Por otro lado, las vestimentas, el equipaje y el vehículo, también, que un poco hablamos a propósito, no sé si se acuerdan, del control de identidad.
el hogar o la residencia en la que uno mora, ¿cierto? La inviolabilidad del hogar y finalmente las comunicaciones. Ahí les puse ese bono, ¿cierto? Que nuestro niño símbolo a propósito de diligencias intrusivas en materia de interceptación de comunicaciones, que es el ministro de Salud. ¿Ya? En cuanto al cuerpo, el, el único artículo que regula la forma en que se pueden obtener evidencias corporales del imputado, pero no solamente del imputado, sino que, como les decía, también de la víctima del delito, está en el artículo 197 del Código Procesal Penal, que establece en el inciso primero como regla general la posibilidad de que se puedan hacer exámenes corporales tanto de la víctima como del imputado. Les digo, tanto de la víctima como del imputado, siempre y cuando sean de menor intensidad. Esa es la regla general. Y luego, a renglón seguido, en el inciso segundo, dice que esto tiene que ser obviamente con el consentimiento de tanto el imputado como la víctima. Y luego en el inciso tercero dice que en caso de negativa, eh, el Ministerio Público eventualmente podría solicitar ante un tribunal de justicia la autorización judicial para realizar algún examen corporal. En general, el tipo de exámenes de baja intensidad que se entienden comprendidos en el inciso primero y que por tanto no requieren una autorización judicial ni el consentimiento de la víctima, se ha entendido como los exámenes de sangre y, por ejemplo, en particular el examen de alcoholemia, que se realiza cuando se hacen controles vehiculares, por ejemplo. ¿Ya? Eh, Aunque ha sido discutido, generalmente ese tipo de exámenes que son menos intrusivos se ha entendido que se pueden realizar sin la necesidad de contar con una autorización judicial. El resto de los otros exámenes, en particular, por ejemplo, aquellos que son intrusivos, como los desnudamientos, como los exámenes sexológicos, por ejemplo, en los cuales se hace una introspección, ¿cierto?, más o menos importante en los genitales de las víctimas o del imputado, requieren obviamente el consentimiento el consentimiento del imputado a la víctima, y en ningún caso se puede obligar a una persona a someterse a esto, contando con una autorización judicial. Aún contando con una autorización judicial, no se lo puede obligar tampoco, no se puede forzar a una persona, ¿cierto? Con un carabinero, no sé, o con alguien apuntando una pistola, por ejemplo, a un imputado, a desvestirse o a someterse a un examen sexológico. La sanción que podría existir eventualmente en caso de que alguien se niegue a cumplir con esa instrucción que está autorizada judicialmente es a quien en el desarrollo del juicio oral, por ejemplo, posteriormente, ahí sí se establezca una valoración distinta de ese rechazo, de esa negación a someterse al examen corporal, ¿no? Ahí el tribunal sí podría presumir, por ejemplo, que algún hecho en contra, ¿cierto?, a partir de la negativa a someterse a un examen cuando éste había sido autorizado y ordenado a realizar por un tribunal de justicia. Asimismo, está regulado en el código lo que tiene que ver con la caligrafía del imputado, aunque ustedes no lo crean, eh, y las huellas dactilares, ¿ya? En ese sentido, respecto de la caligrafía, por ejemplo, el artículo 203 establece que cuando uno está declarando ante el fiscal, el fiscal le puede solicitar a uno redactar en manuscrito para posteriormente periciar ese tipo de caligrafía para efectos de acreditar algún tipo de delito. Y asimismo, el ADN también está regulado a partir del año 2005 porque nosotros tenemos un registro de ADN que también debe cumplir con altos estándares de seguridad por la calidad y la cantidad de la información que se maneja allí, ¿ya? Las vestimentas, equipaje y vehículos, como les comentaba, también lo vimos a propósito del control de identidad, pero también está regulado cuando se detiene a una persona. Y en estas dos hipótesis, tanto en la detención como cuando se hace un control de identidad investigativo del artículo 85, las policías están facultadas para poder realizar además un control o una revisión de las vestimentas, equipaje y el vehículo. Y como bien recuerdan, en el control de identidad, el requisito que existe es que haya al menos un indicio, ¿cierto?, de que la persona o haya cometido un delito o se esté preparando, ¿cierto?, para cometerlo, ¿ya? Y ahí obviamente va a ser relevante tanto en el control de la detención como eventualmente en el control de admisibilidad de esa evidencia, como para aceptarlo como medio de prueba,
el hecho de que el indicio haya sido de una magnitud suficiente, ¿cierto?, para permitir que las policías hayan realizado este control, ¿no? Eh, la inviolabilidad del hogar, y con esto vamos terminando, ¿cierto? Por regla general se requiere autorización judicial, al igual que como ocurre con las comunicaciones privadas. Em, pero respecto del hogar existe la posibilidad de hacerlo sin autorización judicial cuando, básicamente en dos supuestos. Uno, con el consentimiento del propietario del hogar. Y aquí hay cierta discusión porque lo que se exige no es el consentimiento de la persona imputada, sino del propietario del hogar del cual se quiere allanar, ¿no? Que podría ser o no la misma que el imputado. Y esto podría generar dificultades, obviamente, porque eventualmente se podría pasar a llevar la voluntad del imputado y ocupar o sea, evidencias recolectadas en su vivienda, eh, utilizadas en su contra, ¿cierto? Sin que haya pasado su consentimiento, ni que haya existido una autorización judicial de por medio para afectar esta garantía de la inviolabilidad del hogar, ¿no? Y esto podría tener, por ejemplo, relevancia en materia de personas que arriendan, por ejemplo, personas que viven en un departamento arrendado, en una casa arrendada, ¿ya? Que el propietario, por ejemplo, que no tiene nada que ver con uno, autorice el allanamiento y la entrada de registro de esta vivienda. Y la otra excepción en la que no se requiere autorización judicial es las hipótesis de flagrancia, que ya lo hemos conversado un poco, que autoriza a las policías para actuar autónomamente, de modo de entrar cuando se escuchan gritos de auxilio, por ejemplo, o existe conocimiento de que si no se hace, se puedan perder evidencias valiosas dentro del hogar, ¿no? Y el hogar hace referencia tanto a un lugar que se ocupa para residencia como cualquier lugar cerrado. Y finalmente las comunicaciones, como les comentaba, básicamente se rigen bajo las mismas reglas que el allanamiento, pero aquí existen ciertas excepciones, ¿sí? Excepciones, al igual que con el allanamiento de ciertos lugares privados que dicen relación con determinadas inmunidades, tanto diplomáticas como de algunos cónsules o representantes de estados extranjeros en el país. Y asimismo, en materia de comunicaciones también existen excepciones respecto de determinadas autoridades y también, por ejemplo, de la Iglesia. Existen autoridades que exigen que esta autorización judicial sea sometida a un control judicial mayor, que es, por ejemplo, lo que ocurrió en el caso del Ministerio de Salud, en el que también se solicitó, ¿cierto?, esta interceptación de las comunicaciones, en particular de los correos electrónicos. Y en ese sentido, si bien estos son los ámbitos de protección, básicamente las formas que existen para poder eh, pasar a llevar, ¿cierto?, este ámbito de tutela, que es el derecho a la privacidad, y a través de las que son conocidas como medidas intrusivas, ¿no? Que son diligencias de investigación que, como les comentaba en otras clases, tienen como particularidad que, por regla general, para su realización se requiere de una autorización judicial, es decir, son de aquellas que el Ministerio Público no podría, ¿cierto?, realizar de manera autónoma. Y entre ellas, obviamente, se considera la entrega y registro en lugares cerrados, que es un poco la que hablamos recién, la interceptación de comunicaciones telefónicas y la incautación de correspondencias, sean estas físicas o electrónicas, ¿ya? Que están reguladas flatamente en el Código Procesal Penal, pero además existe una directriz importante del Ministerio Público, que se la voy a subir también, que es un oficio general impartido por el Fiscal Nacional, que regula, ¿cierto?, las hipótesis, la forma de realizar este tipo de medidas intrusivas y los requisitos que se tienen que acreditar ante el tribunal para que éste las decrete, ¿no? Y adicionalmente, quería aquí mencionarles también que existen otro tipo de medidas intrusivas de carácter especial, que son, por ejemplo, aquellas que están reguladas en la Ley 20.000, que dicen relación con otro tipo de procedimientos y técnicas de investigación, ya que, por ejemplo, el agente encubierto, el agente develador, las entregas vigiladas, etcétera, que si bien se aplican principalmente en materia de drogas, también el Código Penal lo amplió a otro tipo de delitos especialmente complejos, como son la trata de personas, por ejemplo, y delitos asociados a la explotación sexual comercial de niños, niñas y adolescentes. Ya, de manera que son medidas que
implican una altísima afectación de los derechos fundamentales del imputado o de los investigados, eh, pero que, ¿cierto?, en virtud del principio de proporcionalidad, dice en relación con la gravedad de los delitos a los cuales está asociado. Siendo las 9:05, como les comenté, dejamos hasta acá la clase de hoy. Y les vuelvo a reiterar en todo caso la disposición, ¿cierto?, para contestar todas las consultas que tengan sobre el trabajo práctico. Como les comenté, como señaló Catalina, entonces las notas van a ser subidas, ojalá la próxima semana. Yo me comprometo a subirlo, ojalá a fines de la próxima semana, las notas del primer trabajo, de modo que puedan tener un antecedente para la realización de este segundo escrito, ¿no? Así que si no hay más dudas, espero que tengan un muy buen fin de semana y nos veríamos el lunes, si es que el profesor Fuchs sigue mal, ¿no? Nos vemos. Gracias.